Vamos a ir a otro tema. La vocera de Celestino Córdoba aseguró que se restableció la confianza y el diálogo con el gobierno. El Machi entregó así una nueva propuesta al Ejecutivo para acceder a su rehue. Vuelven las negociaciones, queremos conversar sobre este tema y por eso estamos en contacto con el presidente de la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena, Diego Ancalao. Gracias por conversar con nosotros, Diego. Buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarte, Sebastián. Diego, ayer cerrábamos el día con esta noticia sobre la posibilidad de restablecer el diálogo entre Celestino Córdoba, sus representantes y voceras, con el gobierno para buscar una salida. Primero me gustaría analizar ese punto. ¿Qué le parece a usted ese paso adelante que han dado ambas partes? Es un paso muy promisorio porque no hay ninguna otra fórmula, ni por la represión policial, tanto del Estado, ni por las marchas, de resolver esta controversia. La única forma es mediante el diálogo. Y los que tienen ahí la voluntad del diálogo han sido siempre el pueblo mapuche, y es por eso que se han llevado a cabo huelgas de hambre, para que lo escuchen, como una medida extrema de hacerse escuchar de parte del gobierno de turno. Esto ya se había repetido anteriormente en otros gobiernos, y es lamentable que en un Estado democrático haya que llegar a este nivel de poner en riesgo la vida para que escuche las peticiones que el mundo mapuche le hace al gobierno. Diego, a su juicio, ¿cuál ha sido la actitud hasta ahora del gobierno? Entendiendo que hay efectivamente canales de diálogo que estuvieron abiertos, se cerraron por un par de días, pero se abren ayer nuevamente, y que ha hecho una oferta además el gobierno de la posibilidad de que Celestino Córdoba vaya a su rehue efectivamente, pero por un plazo mucho más acotado que el que pretende el Machi. ¿Cuál es la evaluación que hace usted sobre la forma en que el gobierno ha encarado este problema? Mire, el gobierno no lo ha encarado muy bien, y las declaraciones del ministro de Justicia y del ministro del Interior son bastante penosas en ese punto. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución Política de la República dice que los derechos fundamentales de los chilenos chocan con los derechos humanos. O sea, ese es el límite. Y dentro de eso, estos derechos humanos están garantizados por la Constitución Política, pero también por los convenios internacionales ratificados y vigentes en Chile. Y uno de esos convenios ratificados y vigentes en Chile es el convenio 169. Y ese convenio obliga al Estado a modificar sus leyes internas para adecuarse a la norma internacional. Esto es algo que lo dice la propia Constitución Política, y por lo tanto no es nada extraño. Por lo tanto, la respuesta que ha dado el gobierno han sido muy poco acertadas, porque dicen que la legislación vigente no permite tomar medidas de las que está solicitando el Machi. Sí. Lo cual es absolutamente contradictorio, porque aquí lo que debe hacer el Ejecutivo es justamente modificar la norma interna para adecuarla a la normativa internacional, como se lo pide la propia Constitución. Por lo tanto, las declaraciones del ministro de Justicia y las declaraciones del ministro del Interior van en contra de este propio artículo 5 de la Constitución Política. Diego, pero por lo tanto, eso no quedó resuelto también de alguna forma por lo que falló la Corte Suprema cuando rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba, porque en ese fallo, en uno de los puntos del fallo, dice textualmente: no puede interpretarse en el sentido de que la preferencia que establece el artículo 10 del convenio 169, que esa preferencia sea de carácter absoluto. Ello llevaría al absurdo de que en todos casos en que se juzgue a un miembro de un pueblo indígena por la comisión de un delito, por grave que sea, su pena no la cumpliría privado de libertad. Es lo que establece, entre otros argumentos, el fallo para rechazar el recurso de amparo. Bueno, ese es el discurso oficial que siempre ha mantenido el gobierno, digamos. Pero es que esta es la Corte Suprema la que está hablando aquí. Sí, bueno, pero el voto de minoría de la Corte Suprema dice claramente que no va en contra de la normativa vigente, y que inclusive el propio artículo 19, letra E de la Constitución, permite que las personas cumplan pena en su casa, remitida, prisión domiciliaria, y que en este caso no va en contra de la Constitución. Ahora, lo que sí hay un error en que tal vez el recurso de revisión del juicio del Machi fue el que tendría que haberse presentado en su momento, pero ese no es ahora el tema al cual se puede analizar. Sí. Lo relevante sobre esto, Sebastián, es que más allá hay una cuestión superior. Hay los órganos internos del Estado que tienen que preocuparse de que se cumplan los convenios. Son la Corte de Apelaciones, son la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Ellos tienen
ellos tienen la función de revisión de la aplicación de los tratados internacionales y los convenios. Y en este caso, lo que está haciendo la Corte Suprema con este fallo es justamente faltar a su propia función de cumplir y ver que se cumplan estos tratados internacionales. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, Sebastián, es que la Constitución Política de la República se acaba de modificar para que existan cupos reservados en el nuevo proceso constituyente para pueblos indígenas. La Constitución se modificó porque el Convenio 169 obliga al Estado a otorgar participación política a los pueblos indígenas. Entonces, así como se modificó la Constitución para permitir esta vía política de los pueblos indígenas en Chile, perfectamente se pueden modificar otras normas, y eso no va en desmedro de la normativa vigente, cumplir con su propio artículo 5º. Y por otra parte, lo que se pedía en principio de parte del MACHI es modificar un simple reglamento que es el que rige a los presos. Y modificar ese reglamento no necesita modificación de la Constitución ni tampoco de la ley, es solamente voluntad política del Ejecutivo. Diego, pero por eso precisamente hay en ese sentido, de parte desde el Ejecutivo, está la voluntad de hacer la modificación correspondiente y de permitirle el regreso al REUE, pero por un tiempo y un plazo menor al que establece, o al que está pidiendo más bien Celestino Córdoba. En el fondo, el lugar donde se está discutiendo ahora el tema ya no es solamente si es que se accede a la petición, sino más bien por cuánto tiempo se accede a esa petición, ¿o no? Sí, exactamente, Sebastián, pero lo que quiero yo indicar es que aquí lo que se está viendo, la solución a esto es política, porque la voluntad para el tiempo que está pidiendo el MACHI depende en este caso del Ejecutivo, y lo que ellos están bajando ahora la discusión a una cosa de tiempo, pero el problema de fondo de esto es que si el MACHI llega a fallecer, la responsabilidad política es del presidente de la República, y es por eso que se ha flexibilizado ahora en el plazo, para que así el gobierno aparezca ante la opinión pública diciendo que no acogieron la solicitud del MACHI y que se hizo lo que el gobierno pide. En el sentido estricto de la negociación, lo único que está haciendo en este caso el gobierno es tratar de ganar un espacio comunicacional, pero faltando a la normativa internacional. Y eso, Diego, es lo que quiero resaltar en esto. Sí, Diego, una última pregunta. El desenlace de esta situación de la huelga de hambre de Celestino Córdoba, evidentemente que genera preocupación por lo que está en juego, ¿no? Está en juego la vida del MACHI. Me gustaría saber cuáles cree a su juicio que son los efectos que puede generar el desenlace precisamente de esta huelga de hambre, la forma en la que se resuelva. O sea, tú dices, ¿qué pasaría si el MACHI muere en la huelga de hambre? Por ejemplo, o si tiene problemas serios de salud. Si llega a fallecer el MACHI, cosa que no quisiéramos de ninguna forma, lo que aquí habría una mayor unificación del pueblo mapuche, porque ya se sabe que la responsabilidad política para evitar esto es del Ejecutivo, no es de la Corte Suprema, ni tampoco del Ministro del Interior, es del Presidente de la República. Por lo tanto, con el nivel de efervescencia que había en Chile y el aumento de la conciencia política a nivel ciudadano, aquí habría un gran levantamiento social que pasaría por encima de toda esta pandemia, y eso sería un problema de gobernabilidad extremo para el gobierno. Y esa es una situación que ellos deben estar evaluando para llegar a la conversación. Sí. Y otro efecto que produce esto, Sebastián, es que ha logrado posicionar nuevamente la demanda mapuche en el epicentro del poder y en la discusión pública. Sí. Y a pesar de toda la comunicación en contra, acusando la Araucanía de la más violenta de Chile, cosa que es falso, sigue un 76% según la última encuesta de apoyo a la causa mapuche. Sí. Por lo tanto, la causa mapuche no es solamente una situación en sí, sino que llama a lo que podríamos llamar a una supremacía ética del movimiento social frente al poder político, y ahí causa un problema de gobernabilidad. Y en esto hay que ser muy claro, o sea, las irresponsabilidades en el proceso de negociación de llegar a este extremo ha sido completamente del gobierno, y todas las medidas de violencia que se acusan no es culpa de los mapuches, que son los violentados, es culpa de los que tienen el poder, y los mapuches no tenemos el poder. Diego Ancalao, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Por supuesto que seguimos atentos también a lo que ocurra con el MACHI y a lo que se vive allá en la región de la Araucanía principalmente. Gracias por el contacto nuevamente. Gracias a ti, hasta luego.